Podemos cortar cartón, varias partes de cartón cuadrado para realizar nuestro satélite solar. Es una maqueta muy práctica para que podamos llevar al colegio, a la escuela. Hacemos un cuadrado o un rectángulo, como tú lo prefieras. Usamos un motorreductor de 5 voltios y como puedes ver lo estoy conectando positivo negativo. Saco 2 líneas para que pueda ir una de cada lado de la celda solar. Si consigues un pedazo de alambre galvanizado para hacerle la forma a la base donde va a ir agarrado el motor, es muy importante. Esa parte es donde va a agarrar la celda solar. Es para que pueda conducir los cables hacia la celda y eso alimenta el motor. Le puedes pegar el color que tú quieras. Yo aquí le puse amarillo. Puedes poner café o lo que quieras. Le da la forma para poder sujetar tus celdas solares. Entonces eso queda libre. Entonces coloco la celda, una de cada lado de 5 voltios. La puedes comprar en cualquier tienda de electrónica. Y esto lo pegamos con silicona caliente y lo soldamos positivo a rojo y negativo el negro. Este va a dar al motor reductor, uno de cada lado. Yo le coloqué pedazos de papel brillante para que refleje más la luz hacia la celda y se lo colocamos del lado donde va la celda solar. Entonces le colocamos papel aluminio, papel brillante, como tú le llames. Se lo pegamos de esta forma. Si te gustan estos videos, sígueme para seguir haciendo maquetas. Puedes adornarlo como tú quieras, con brillantina. Ya le puse estos cuadritos para simular que es un satélite. Esta es la base donde va agarrado el motor para que él gire. Él solo va fijo y cuando el sol alimenta el motor gira. Lo sostienes con un imán y cuando lo pones en una base fija y alimenta los 5 voltios del gira. Lo adorné con estas burbujas para simular que es un satélite real. Y como puedes observar, esta es la base que va abajo donde va a girar. Entonces esto va pegado a donde está el motor. Y le puse un alambre con una base para que él gire. Y donde lo coloco, él se queda fijo. Es un imán. El pedazo de abajo es un metal. Entonces cuando le pega el sol, él empieza a girar.